Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Habla alguien que ha pasado décadas observando el mundo de la televisión y del poder mediático, aprendiendo una lección esencial. Cuanto más conocida es una persona, más profunda suele ser la distancia entre lo que muestra y lo que calla. La historia que hoy vamos a recorrer no nace del escándalo fácil ni del morbo, sino de un proceso íntimo, largo y doloroso, vivido en silencio por uno de los rostros más reconocibles del periodismo chileno. José Antonio Jorge Neme Abud nació el 14 de marzo de 1981. Para el gran público, es José Antonio Neme, periodista incisivo, presentador directo, analítico, capaz de incomodar a políticos, empresarios y figuras públicas con una sola pregunta bien formulada. Durante años, su presencia en televisión transmitió seguridad, control y una aparente solidez emocional. Pero como ocurre tantas veces, esa fortaleza visible ocultaba una batalla interna constante. A los 44 años, José Antonio Neme llegó al punto más delicado de su vida. No fue una crisis profesional ni una caída en audiencia. Fue algo mucho más profundo, el agotamiento de vivir fragmentado, lejos de las luces del estudio, sin el maquillaje ni el rol que tantas veces funciona como armadura. Decidió enfrentarse a la verdad que había postergado durante años. Una verdad que no se construyó de un día para otro, sino a base de silencios, renuncias y miedos acumulados. En una noche sencilla, sin cámaras ni titulares prearmados, José habló por primera vez del hombre que había caminado a su lado en los momentos más oscuros. No como una anécdota, sino como una presencia constante, discreta y firme. Un compañero que lo sostuvo cuando el éxito no alcanzaba para llenar el vacío. Cuando la soledad se volvía insoportable pese a estar rodeado de gente. Y junto a esa confesión llegó otra revelación aún más poderosa. La existencia de un hijo pequeño. Un niño que ambos decidieron adoptar y que transformó su manera de entender la vida. José Antonio Neme reconoció públicamente que es homosexual, pero reducir este momento a una simple declaración de orientación sexual sería un error. Lo que realmente compartió fue un relato sobre el amor como refugio, como espacio de verdad. Habló de una relación que no nació desde la euforia, sino desde la calma, de un vínculo que no exigía máscaras ni explicaciones. Ya no tengo que correr, dijo con la voz entrecortada, dejando al descubierto años de huida emocional. Desde una perspectiva analítica, es imposible ignorar el peso del contexto. En un país y en un medio donde la exposición pública puede ser implacable, José creció con la idea de que mostrarse tal cual era podía costarle credibilidad, respeto e incluso su carrera. Durante mucho tiempo prefirió ser el observador antes que el protagonista, el que pregunta antes que el que responde. Esa estrategia le permitió avanzar profesionalmente, pero también le impuso un precio emocional elevado. La reacción de su familia no fue inmediata ni idealizada. Hubo sorpresa, hubo incomprensión y hubo dolor. Sería deshonesto negar ese proceso. La revelación removió estructuras, creencias y expectativas profundamente arraigadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Las conversaciones difíciles abrieron paso a una comprensión más amplia. El amor no le quitaba nada a José Antonio. No lo alejaba de quienes lo querían, sino que lo acercaba a su versión más auténtica. Como periodista, uno no puede dejar de analizar la dimensión pública de este momento. En una industria donde la vida privada suele ser explotada hasta el desgaste, José Antonio Neme tomó una decisión estratégica y ética: contar su historia desde la verdad, no desde la imposición externa. No esperó a que otros hablaran por él. No permitió que su intimidad se convirtiera en arma o en espectáculo. Hoy, cuando observa a su hijo dormir tranquilo, José comprende una verdad que rara vez se dice en televisión. La felicidad no se mide en aprobación social ni en índices de audiencia. Se construye en lo cotidiano, en la coherencia entre lo que uno es y lo que muestra. En el acto valiente de amar sin pedir permiso y de proteger una familia que, aunque no encaje en moldes tradicionales, está basada en el compromiso y el cuidado mutuo. Esta no es la historia de una caída ni de un escándalo, sino la de una transformación profunda. La historia de un hombre que pasó años analizando la realidad ajena y que, finalmente, tuvo el coraje de mirarse a sí mismo sin filtros. José Antonio Neme no perdió autoridad ni respeto al hablar. Ganó algo mucho más valioso: la paz de vivir sin esconderse. Y quizá ahí radique la verdadera lección de su historia. En un mundo que exige personajes impecables, él eligió ser humano, eligió la verdad, eligió el amor. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y nos vemos en el próximo relato. Durante muchos años, José Antonio Neme construyó ante el público una imagen que parecía inquebrantable. Seguro de sí mismo, frontal, a veces incómodo para el poder.
siempre dispuesto a decir lo que pensaba sin pedir permiso. En la televisión su voz era firme, su mirada desafiante. Pero esa fortaleza visible ocultaba una tensión interna constante. Una vida paralela cuidadosamente protegida del escrutinio público. Mientras su figura mediática crecía, en silencio se desarrollaba otra historia, mucho más frágil y mucho más peligrosa para él. La de un hombre que amaba, pero que sentía que no tenía derecho a hacerlo a plena luz. Durante años, Neme aprendió a compartimentar su existencia. El José que aparecía en pantalla no podía permitirse dudas ni grietas emocionales. El otro José, el que volvía a casa al final del día, vivía con la sensación de estar permanentemente en falta, como si su felicidad fuera una provocación. No se trataba únicamente del miedo a perder prestigio o credibilidad profesional. El verdadero temor estaba más cerca, en la familia, en los afectos más antiguos, en ese núcleo donde una palabra puede herir más que 1000 titulares. Ese miedo no gritaba, se filtraba lentamente, erosionando la calma, obligándolo a vigilar cada gesto, cada silencio, cada ausencia de explicaciones. En ese mundo privado, lejos de los focos y de las opiniones categóricas, hubo alguien que se convirtió en testigo silencioso de sus contradicciones. Su pareja, un hombre que durante mucho tiempo no tuvo nombre público ni rostro reconocido. No era una figura accesoria ni un refugio ocasional. Era el sostén real cuando la presión mediática se volvía insoportable. Fue quien escuchó las dudas más oscuras, quien acompañó las noches de ansiedad, quien sostuvo a José cuando el personaje público ya no alcanzaba para proteger al hombre real. No hubo alfombras rojas ni declaraciones románticas, hubo paciencia, discreción y una lealtad que se construyó en la sombra. Ese equilibrio precario empezó a resquebrajarse cuando surgió una pregunta que lo cambió todo. ¿Es posible construir una familia desde el silencio? La decisión de adoptar no fue heroica ni impulsiva. Fue una discusión larga, marcada por el miedo y por la conciencia brutal de la realidad. Sabían que no solo se exponían ellos, sino también a un niño que crecería bajo la mirada ajena. En una sociedad que todavía castiga la diferencia con una crueldad casi automática. Aquella noche decisiva estuvo llena de lágrimas contenidas, de escenarios imaginados, de preguntas sin respuestas claras. Pero también estuvo atravesada por una convicción profunda. El amor que podían ofrecer no debía ser condenado al anonimato. Cuando ese niño llegó a casa, nada volvió a ser igual. La paternidad cambió la escala de sus temores. Ya no se trataba solo de proteger una identidad personal, sino de garantizar un entorno honesto y seguro para otro ser humano. El silencio, que durante años había sido un mecanismo de defensa, comenzó a transformarse en una carga insoportable. ¿Cómo enseñar a un hijo a no tener miedo si uno mismo vivía escondido? Esa pregunta empezó a perseguirlo con más fuerza que cualquier crítica externa. El momento más tenso de esta historia no ocurrió en un estudio de televisión ni frente a una cámara encendida. Ocurrió en el ámbito más íntimo, la familia. Confesar la verdad fue un acto de exposición absoluta. No hubo discursos preparados ni frases memorables. Hubo pausas largas, miradas esquivas, lágrimas que no sabían si caer o quedarse suspendidas. Algunas reacciones fueron de desconcierto, otras de dolor, otras de un silencio que parecía decirlo todo. La aceptación no fue inmediata ni uniforme. Fue un proceso irregular, lleno de avances y retrocesos, donde el amor tuvo que aprender a dialogar con creencias profundamente arraigadas. Con el tiempo, ese proceso también transformó a José Antonio Neme. Entendió que mostrarse vulnerable no lo hacía más débil, sino más real. Que su historia personal no anulaba su trayectoria profesional, sino que la humanizaba. Su caso no es el de una revelación escandalosa ni el de una confesión calculada. Es el de una verdad que maduró lentamente, empujada por la necesidad de coherencia y por el deseo de no heredar el miedo a la siguiente generación. La vida de Neme, vista desde esta perspectiva, deja de ser solo la de un comunicador influyente y se convierte en el retrato de una lucha silenciosa contra el juicio social, contra la culpa impuesta y contra la soledad de vivir fragmentado. No hay finales idealizados ni moralejas fáciles. Hay un hombre que decidió dejar de esconderse, aun sabiendo que la exposición también duele. Y en esa decisión, más que un escándalo, hay una verdad incómoda, profundamente humana, que sigue resonando mucho después de que se apagan las cámaras. José Antonio Neme. El precio de vivir en verdad no es una consigna ni un título diseñado para provocar. Es una síntesis dura, casi incómoda, de una trayectoria personal que durante años avanzó en paralelo a su carrera pública, sin atreverse a cruzarse del todo. Hablar de Neme es hablar de un comunicador agudo, frontal,
acostumbrado a incomodar a otros desde la pantalla. Pero rara vez se analiza con la misma profundidad el conflicto más silencioso que enfrentó, el de sostener una identidad pública sólida mientras su vida íntima quedaba atrapada en una zona de sombras, cautela y autocensura. En el mundo mediático, la autenticidad suele celebrarse en el discurso, pero se castiga en la práctica. José Antonio lo entendió muy temprano. Cada paso fuera de la norma podía transformarse en munición para detractores, en rumores amplificados, en lecturas maliciosas que no perdonan matices. Ser visible implica aceptar que la vida privada deja de pertenecer solo a uno mismo. Y aún así, durante mucho tiempo, Neme eligió resistir en silencio, protegerse detrás de un personaje profesional fuerte, irónico, seguro, casi impenetrable. Era una estrategia de supervivencia. El precio de esa estrategia fue alto. No en términos de dinero ni de éxito, sino en desgaste interno. Vivir dividido, sostener una versión aceptable de uno mismo mientras la verdadera queda postergada, termina cobrando factura. La presión social, incluso en contextos que se dicen modernos y tolerantes, sigue imponiendo límites no escritos. Para una figura pública, declararse abiertamente diferente no es solo un acto personal, es una decisión que puede alterar contratos, alianzas, percepciones. José lo sabía mejor que nadie, y por eso la espera fue larga. Cuando finalmente decidió vivir en verdad, no lo hizo desde la euforia ni desde la provocación. Lo hizo desde el cansancio. Desde la certeza de que el éxito pierde sentido cuando exige una renuncia constante. Su historia desmonta una idea peligrosa, que la fama protege. En realidad, la fama expone, amplifica, y cuando la identidad real no coincide con la imagen construida, la fractura se vuelve inevitable. Uno de los momentos más reveladores de este proceso no ocurrió frente a cámaras ni en una entrevista. Fue íntimo, casi invisible para el espectáculo mediático. La primera vez que José pronunció la palabra familia, sin miedo, sin ironía, sin distancia. Una escena sencilla, una cena sin lujos, el sonido de cubiertos, la risa de un niño rompiendo el silencio. En ese instante cotidiano comprendió algo que años de reconocimiento profesional no le habían dado: la sensación de pertenecer, de estar completo, de no tener que explicarse. Ese descubrimiento fue profundamente político, aunque no lo pareciera. Porque redefinir la familia desde la experiencia propia es desafiar estructuras rígidas que durante décadas excluyeron otras formas de amar. Para Neme, la familia dejó de ser un ideal impuesto y se transformó en una construcción real, imperfecta, pero auténtica. No necesitaba aprobación social, solo estabilidad y cuidado. En ese contexto, el amor adquiere otra dimensión. No como bandera ni como espectáculo, sino como refugio. La historia de José Antonio Neme ofrece un mensaje potente sobre el amor entre personas del mismo sexo. No necesita gritar para existir. No requiere legitimación externa para ser verdadero. Basta con protegerlo del ruido, de la mirada invasiva, de la violencia simbólica que tantas veces se disfraza de opinión. Sin embargo, este camino no está libre de heridas. Neme no oculta el peso del silencio acumulado, ni la culpa aprendida, ni el miedo a decepcionar. Su relato no busca compasión, sino comprensión. Vivir ocultándose deja marcas profundas, ansiedad constante, vigilancia emocional, una sensación de actuar incluso en la intimidad. Cuando la verdad finalmente emerge, no borra el pasado, pero lo ordena, le da un sentido nuevo. La confesión llegó tarde para algunos, pero llegó a tiempo para él. Y eso es lo esencial. Porque más allá del juicio externo, la liberación personal no responde a calendarios ajenos. Al reconocerse públicamente, José no solo habló de sí mismo, puso en evidencia la hipocresía de un sistema que exige transparencia, pero penaliza la diferencia. El cierre de esta historia deja una pregunta incómoda flotando en el aire. Una pregunta que interpela a cualquiera que haya postergado su verdad por miedo. Si no nos atrevemos a vivir como somos, ¿qué valor real tienen el éxito, la fama, el reconocimiento? José Antonio Neme aceptó pagar el precio de ser auténtico. Perdió certezas, enfrentó críticas, derribó máscaras. Pero ganó algo que no se mide en audiencia ni prestigio: la posibilidad de habitar su propia vida sin fragmentarse. Y en ese gesto silencioso, lejos del espectáculo, tal vez se encuentre la forma más honesta de libertad. Queridos amigos, después de escuchar y comprender la historia de José Antonio Neme, es imposible permanecer indiferentes. Este no es solo el testimonio de una figura pública, sino el reflejo de una lucha silenciosa que muchas personas viven lejos de las cámaras.
Detrás del periodista seguro de sí mismo, del presentador firme y analítico, hay un ser humano que durante años cargó con miedos, dudas y soledad, intentando cumplir expectativas que no siempre le permitían ser quien realmente era. Por eso, hoy más que nunca, esta historia merece ser recibida con respeto, empatía y cariño. José Antonio no habló para provocar polémica ni para buscar aplausos fáciles. Habló porque llegó un momento en el que el silencio pesaba más que el miedo. Su decisión de vivir con honestidad, de amar sin esconderse y de proteger a su familia es un acto de valentía que va mucho más allá de cualquier titular. Invito a todos a mirar este relato con el corazón abierto, a entender que nadie pierde nada cuando una persona decide vivir su verdad. Al contrario, la sociedad gana cuando aprendemos a aceptar, a escuchar y a acompañar sin juzgar. El amor no resta, no divide, no destruye valores. Los humaniza. Que esta historia nos recuerde que detrás de cada rostro conocido hay emociones reales, heridas invisibles y una necesidad profunda de ser comprendido. Practiquemos la empatía, defendamos el respeto y elijamos la comprensión por encima del prejuicio. Porque cuando apoyamos a alguien que se atreve a vivir con verdad, también estamos construyendo un mundo más justo, más cálido y más humano para todos.